Inicia la Semana Santa. La entrada del Maestro a Jerusalén, acompañado de la gente que lo conocía, sus paisanos que venían de Galilea, sus discípulos, dieron un carácter festivo a esta entrada. Es entonces una semana que se convierte en una semana de fiesta para nosotros, porque es anunciado el profeta, es anunciado el Mesías, es anunciado el Hijo de Dios, que viene a nosotros para salvarnos. Ahora tenemos que hacernos varias preguntas. ¿De qué nos salva y cómo nos salva? ¿Qué es un Mesías? ¿Y dónde me puedo encontrar con el Mesías? Cuando Él entra a Jerusalén, lo hace como mucha gente que en esos días iba a la ciudad santa a celebrar la Pascua. Llegaban de todas partes. Debería ser una gran multitud la que estuviera allí en Jerusalén. Nosotros, con seguridad, muchos de ustedes estarán en celebraciones, en espacios donde va a haber multitudes, o al menos grupos grandes de personas. Sin embargo, los animo a que lo busquen en el recogimiento y la soledad. Es decir, además de participar en celebraciones en las que pueda haber grandes grupos, será necesario apartarnos a solas para encontrarlo. No bastará la celebración multitudinaria o grupal. Es necesario buscar un momento de soledad y experiencia personal de encuentro y de acogida del Maestro. Eso es lo que sucede, lo acogen en Jerusalén. Y eso es a lo que estoy llamado yo, a acoger esa presencia del Mesías que ya está en mí, ya está en mí. Su espíritu me habita desde el bautismo, pero a todo ser humano también lo habita. Todo ser humano tiene esa luz divina. Tal vez lo que ha sucedido es que no hemos sabido acoger esa luz porque no le dedicamos la búsqueda que debemos realizar. Entonces, lo primero a lo que los invito es a acogerlo en una búsqueda de silencio y de recogimiento. Es el Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Es lo mismo que la palabra Cristo. Mesías es una palabra del origen en hebreo, Meshiach,
Y Cristo, del griego, Christos, pero significa en español ungido. El Mesías es aquel que es capaz de unificar al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel esperaba un Mesías, y aún hoy los judíos esperan un Mesías. Pero es bueno que ustedes sepan que ya muchos judíos saben que no vendrá un Mesías, sino que tal vez el asunto se trate de otra cosa, que se trate más bien de una era mesiánica, es decir, en la que todos los hombres reciben, viven, son movidos por el espíritu del Mesías. Es decir, que todos los seres humanos estamos llamados a percibir que esa elección, esa unción, el ungido, está en mí, en cada ser humano. Y entonces se pasa de un Mesías que está fuera de mí a un Mesías que vive en mí. El elegido ya no es alguien a quien yo he de buscar. ¿Dónde estará? ¿A qué país debo ir a buscar al gran Mesías que me va a salvar? Sino que descubrimos más bien que ese Mesías habita en mí. Y esa es una de las buenas noticias del Evangelio. El Mesías está en mí. Por eso es que tengo que buscarlo a solas en mi recogimiento, en mi práctica contemplativa. Porque el Mesías está aquí en mí ahora. Muchas personas se proclaman como los nuevos ungidos o gurús o que son los que guían al pueblo y demás. Cuando realmente se trata de un buen maestro espiritual, se trata de ayudarle a las personas a descubrir que el Mesías, el ungido, está dentro de cada uno. No está fuera. No tenemos que ir a buscarlo a algún lado. Está en mí. Su espíritu habita en mí. Y en ese sentido, lo que piensan muchos judíos en este momento es que tal vez lo que se debió haber esperado siempre es una era mesiánica, que el espíritu del ungido esté en nosotros y que nosotros seamos capaces de acoger ese espíritu y ser movidos por ese espíritu. Ya está en nosotros. El Mesías entonces no viene de un lugar externo, sino que viene, emerge desde la profundidad del espíritu. Ahí está. Hay que ir a buscarlo. Y él emerge desde el espíritu. Y lo busco en la soledad del encuentro contemplativo. Ahora, él salva. ¿De qué me salva? ¿Qué quiere decir salvar? La palabra salvación en el origen, en el hebreo, viene de aquellas situaciones en las que el ser humano está, por un lado,
angustiado, ignorando cómo actúa en Dios, cómo actúa Dios en él, cómo puede hacer que esa comunión con Dios sea continua. Y entonces aparece el camino que me ayuda a encontrarme, a unirme con Dios y que me libera de mis ataduras, de mis oscuridades que me impiden mantener esa unión con Dios. La salvación es una liberación del ser humano hasta llevarlo a descubrir su unidad con Dios. Cuando yo estoy atado a muchas limitantes que yo mismo u otros han puesto en mí, unos condicionamientos incluso sociales, culturales, que me impiden hacer de mi vida una vida de comunión con Dios. Cuando yo estoy en esa situación, necesito un Salvador. Pero ya acabamos de decir que el Mesías está en mí. Y descubro que el proceso salvador es el proceso liberador que ejerce en mí el Mesías para mantenerme unido a Dios. El problema que normalmente han tenido muchas personas o hemos tenido muchos a lo largo de la historia es que siempre hemos esperado que venga de fuera, y hasta algunos lo han hecho, incluso en otra vez en Colombia ha sucedido eso. Un fulano mueve a otras personas y les dice, va a venir el Mesías, vendan todas sus cosas, él nos puso cita en una montaña y entonces se van a una montaña fuera de la ciudad y ya nos vamos a ver con él este fin de semana, y pasa y no llega nadie y todos más bien se meten en un problema, ¿no? En ruinas económicas y demás. Porque siguen esperando un Mesías que venga de fuera. Mientras le digan a usted que va a venir de no sé dónde y que viene de fuera y que usted tiene que ir a un lugar X a encontrarlo, pues todavía están pensando en esa manera en la que seremos liberados supuestamente de un modo externo. Pero no es así. Es el Mesías, el Espíritu del Mesías que habita en mí, me libera de mis propios condicionamientos que me impiden mantener mi vida unida a Dios. ¿Cuándo viene? Cuando yo camino en una búsqueda interior de encuentro con Él. No tengo que esperar a nadie que venga de fuera a liberarme de qué. Soy yo mismo quien ya soy habitado por el Espíritu del Mesías, y el Mesías ciertamente, que es el ungido, o sea, yo mismo he sido ungido, tiene el poder de liberarse de tantos condicionamientos que muchas personas tenemos. Y entonces sufren muchos esperando que alguien venga de fuera a liberarlos. Ciertamente, algunas personas están viviendo tales padecimientos que no tienen la fuerza siquiera de buscar en sí mismos la fuerza del Espíritu que los puede liberar.
y hay que ayudarlas, claro que sí, pero no son otros los que la liberan. Otros ayudan a que se libere. Acuérdense el evangelio de Lázaro. Es el Mesías Jesús quien llama a Lázaro a salir del sepulcro y los demás le ayudan quitándole las vendas. Es el Mesías en mí el que me saca de mi sepulcro. Es el Mesías en mí el que me libera de mis cegueras. Es el Mesías en mí el que me permite caminar si soy un parapléjico en mi existencia. Es necesario entonces que aprovechemos el inicio de esta Semana Santa para salir nuevamente al encuentro con el Mesías. Por eso necesitamos momentos de recogimiento interior, en el cual en cada uno de esos momentos voy redescubriendo la presencia divina en mí, que es la que me mantiene en el camino de liberación. De lo contrario, siempre mantendremos una vida muy condicionada a la espera de que alguien venga, y de esa manera me vuelvo fácil objeto de manipulación, porque no faltará quien me diga que ya encontró no sé dónde y no sé con qué trucos a alguien que me va a ayudar a ser feliz, que me va a liberar de no sé qué más. Cuando ya su espíritu habita en mí, ¿qué estoy esperando? Ya está en mí. Claro, lo que tengo que hacer es dedicar más tiempo a mis encuentros liberadores, que nosotros en esta escuela lo enseñamos a través de la práctica contemplativa, como lo han practicado los grandes místicos de la historia, que han sido personas libres, que han sido liberadas por el Mesías que habita en ellos. Ahora nos disponemos a sentarnos en silencio, a hacer nuestra práctica y a redescubrir cómo el Mesías nos habita y nosotros estamos llamados a buscar su liberación.